Un saludo a todas y a todos, soy el licenciado Jairo Antonio Popó Vallecilla y magíster en Ciencias de las Religiones y vamos a seguir con la lectura del libro Lo Santo de Rudolf Otto. Hoy ya abordamos el quinto capítulo que se llama El Misterio. Mysterium y estupor, grados previos del estupor. ¿Qué es propiamente lo misterioso? El espectro, el misterio, el lo supracósmico, paradoja y antinomía. Un Dios que concebimos no es Dios, dice Ter Stegen. Hemos denominado Mysterium Tremendum al objeto luminoso y hemos comenzado por determinar el concepto tan solo accesorio de Tremendum, que solo es analógico, porque su análisis es más fácil que el del concepto principal de Mysterium. Ahora nos corresponde intentar alguna mayor precisión respecto de este último, pues el concepto de tremendo no explica o aclara el concepto de misterio, sino que se agrega a él como predicado sintético. Cierto es que las reacciones sentimentales que uno de ellos suscita se extravasan y fluyen naturalmente hacia las que corresponden al otro. Puede decirse que en nuestro sentimiento verbal el concepto de misterio está ligado con tal fuerza a su predicado sintético de tremendo, que apenas puede nombrarse a uno sin que el otro resuene sintónicamente. Misterio ya es de suyo misterio tremendo, pero no quiere decirse que así suceda siempre. En su esencia, misterioso y tremendo son dos aspectos y dos sentimientos del numen, claramente diferenciados, y en efecto, a veces el misterio prepondera y se manifiesta con tal pujanza en el primer plano que el otro retrocede y casi se extingue. Podríamos verlo claramente en algunas formas de la mística. Incluso ocurre en ciertas ocasiones que el sentimiento provocado por uno de los dos aspectos colma todo el volumen del espíritu sin que el otro tenga entonces entrada. El misterio por sí solo, separado de lo tremendo, puede ser designado con mayor exactitud por la palabra mirum o mirable, que en el fondo es la raíz de admirable. Mirum no es todavía admirandum, que debe admirarse. La transformación de aquel en este se opera merced al poder fascinante y al carácter augusto del numen, de que después hablaremos. Todavía mirum no equivale a admirar, sino tan solo a asombrarse, sorprenderse. Asombrarse en su verdadero sentido, porque este, al principio, es un estado de ánimo que se manifiesta exclusivamente en la esfera de lo luminoso y solo en la forma más desviada y generalizada, que llamamos asombro, se transfiere y pasa a otras esferas. Véase más adelante lo que decimos sobre Tamaj y Ascaria. Si ahora buscamos un nombre para designar la reacción específica que provoca el misterio, lo mirum, en el ánimo del hombre, tampoco encontramos en este caso más que una denominación que se aplica igualmente a un estado natural y que por lo tanto ha de tomarse a manera de símil o analogía. Es el estupor. El estupor es claramente distinto de tremor. Significa el asombro intenso, el pasmo, el quedarse con la boca abierta. Misterio, en su acepción general y por tanto más desviada, significa solamente lo extraño, lo que no se comprende y no se explica. En consecuencia, es también un concepto tomado de la esfera de los sentimientos naturales del hombre y que gracias a cierta analogía se nos ofrece como designación para aquello a que nos referimos sin expresarlo íntegramente. Pero el misterio religioso, el auténtico mirum, es, para decirlo acaso de la manera más justa, lo heterogéneo en absoluto, el taterom, ania alienum, lo que se sale resueltamente del círculo de lo consuetudinario, comprendido, familiar, íntimo, oponiéndose a ello y por tanto colma el ánimo de intenso asombro.
Este elemento se presenta ya en el estadio más bajo, como tosca conmoción del sentimiento luminoso. En la religión de los primitivos, el carácter esencial de ese primer estadio no consiste en habérselas, como cree el animismo, con almas, entes extraños que por casualidad no pueden ser vistas. Los espíritus, las almas y otros conceptos análogos no son más que el resultado de racionalizaciones posteriores, que intentan explicar de alguna manera el enigma del mirum y que ejercen sobre la emoción misma un efecto debilitante, difuminador. No es de ahí de donde brota la religión. De ahí nace la racionalización de la religión, la cual llega a menudo a teorías de tan tosca construcción y a explicaciones tan plausibles que justamente por eso eliminan y desalojan todo misterio. Los mitos sistematizados, así como la escolástica desarrollada, no son sino laminaciones de los procesos religiosos fundamentales, que quedan como aplastados y finalmente anulados por completo. El carácter propio que ofrece este aspecto del numen en el grado inferior consiste en su peculiaridad sentimental. Es el estupor ante lo absolutamente heterogéneo, ya se le llame espíritu, demonio, deva, ya se prescinda de nombrarlo, ya se engendren entes imaginarios para su explicación y captación, ya se aprovechen para ellos seres fabulosos producidos por la fantasía aparte y antes de haberse suscitado el terror demoníaco. Conforme a las leyes que explicaremos más adelante, este sentimiento de lo absolutamente heterogéneo se adherirá a ciertos objetos que a veces también concurrirán a provocarlo, objetos ya de suyo enigmáticos desde el punto de vista natural, como cosas sorprendentes, impresionantes, fenómenos, procesos y cosas chocantes de la naturaleza, del mundo animal, de los hombres. Pero en estos casos trátese también de un sentimiento peculiarísimo, a saber, luminoso, que se une a otro de índole natural, nunca de una exaltación de este último. No hay tránsito gradual del estupor natural al estupor demoníaco. Para este último reserva la palabra misterio, la plenitud de su sonido. Este se percibe mucho mejor en el adjetivo misterioso que en el sustantivo misterio. Nadie dirá en serio que cierto mecanismo de relojería cuyo juego ignora o que cierta ciencia que no comprende es misteriosa. ¿Se replicará acaso que nos parece misterioso lo que no comprendemos ni comprenderemos nunca, mientras que aquello que aún no hemos comprendido, pero que en principio es comprensible, se denomina problemático? Pero esta diferencia no resuelve la cuestión. El objeto realmente misterioso es inaprensible e incomprensible, no solo porque mi conocimiento tiene respecto a él límites infranqueables, sino además porque tropiezo con algo absolutamente heterogéneo, que por su género y su esencia es inconmensurable con mi esencia y que por esta razón me hace retroceder espantado. Cuanto va dicho puede aplicarse incluso al hijo apócrifo, a la caricatura del sentimiento luminoso que es el miedo a espectros y fantasmas. Intentemos analizar eso que llamamos un espectro. El sentimiento peculiar de pavor ante el espectro ha sido designado anteriormente con las palabras estremecimiento, escalofrío. Ya el estremecimiento contribuye notoriamente a la seducción que ejercen las historias de fantasmas, a causa de la grata sensación de bienestar que se experimenta después, cuando el ánimo vuelve a expandirse y liberarse. Así vistas las cosas, no es el espectro la verdadera causa del placer, sino por el contrario, la circunstancia de que nos libramos de él. Pero es evidente que esto no acaba de explicar el encanto de los cuentos de fantasmas. Más bien, consiste el encanto singular del espectro en que es un mirum y que como tal opera por sí mismo sobre la imaginación y despierta en ella el interés de un incentivo poco común y una intensa curiosidad. Él mismo, la cosa singular y extraña, atrae la fantasía, pero no por ser algo largo y blanco, como alguien definió al fantasma,
o por ser un espíritu, o por cualquier otro de los predicados positivos y conceptuales que la fantasía imagina de él, sino por ser un prodigio, un absurdo, una cosa como en realidad no hay otra, por ser absolutamente heterogéneo con el hombre, en suma, por no pertenecer al círculo de nuestra realidad, sino a otro distinto, que provoca en nuestro ánimo un interés irrefrenable. Estos mismos elementos que hallamos en la caricatura se encuentran también, aunque mucho más intensos, en el pavor demoníaco, del cual el fantasma es un mugrón. Y al clarificarse y elevarse por encima del plano de lo demoníaco, este sentimiento de absoluta heterogeneidad adopta formas superiores y más perfectas, las cuales ponen el objeto luminoso en contraposición, no solo con lo solícito y corriente, es decir, con la naturaleza en general, y por consiguiente lo hacen sobrenatural, sino también con el mundo mismo y por tanto lo elevan a la condición de supracósmico. La epiqueina, que significa el más allá de los místicos, no es sino la exaltación y expansión de los elementos irracionales que ya existen de por sí en la religión. La mística apura esta contraposición del objeto luminoso, entendido como lo absolutamente heterogéneo, hasta su último extremo, no contentándose con oponerlo a la naturaleza y al mundo, sino en definitiva al mismo ser y a lo que es. La mística lo llama en conclusión la nada. Con esta palabra no quiere significar solo aquello de que nada se puede decir, sino lo que es en esencia heterogéneo y opuesto a cuanto existe y puede ser pensado. Pero a medida que extremamos hasta la paradoja esta negación y contraposición, única cosa que aquí puede hacer el pensamiento conceptual para aprender el elemento misterioso del numen, va haciéndose más vivaz el sentimiento de sus cualidades positivas, hasta llegar a la exaltación. Cuando se diga del nihil de nuestros místicos, vale en igual medida para el sunai y el sunyata, el vaciar y el vacío de los místicos budistas. Quien carezca de íntima sensibilidad para la lengua de los misterios y para los ideogramas de los místicos, quien no posea la matriz donde esto se engendra, ha de ver seguramente en esta aspiración budista el vacío, al hacerse vacío, así como en la de nuestros místicos a la nada, a reducirse a nada, una especie de locura, y calificará al budismo simplemente de nihilismo patológico. Pero nada y vacío no son en realidad más que ideogramas luminosos para significar lo absolutamente heterogéneo. El Sunyán es simplemente el mirum, llevado al extremo de paradoja y antinomía, de que hablaremos enseguida. A quien no comparta este conocimiento ha de parecerle aberración pura los escritos sobre los prajna paramita, que glorifican el Sunyam, el vacío, y le resultará inconcebible la seducción que han ejercido sobre millones de hombres. Sobrenatural y supracósmico son designaciones que tienen cierta traza de predicados positivos. Cuando los atribuimos a lo misterioso, parece que el misterio pierde su primera significación negativa y se convierte en afirmación positiva. Pero esto es solo aparente en cuanto a los conceptos, pues sobrenatural y supracósmico son bien a las claras predicados por los cuales el sujeto de quien se predica queda negado y excluido del mundo y de la naturaleza. Pero es exacto si nos referimos al contenido fuertemente positivo del sentimiento, el cual de ningún modo puede quedar eliminado. Por esta razón, las palabras sobrenatural y supracósmico son aptas para designar una realidad y una manera de ser absolutamente heterogénea, de cuya peculiaridad sentimos algo, sin poder expresarlo por conceptos claros. Este aspecto de lo luminoso que hemos llamado su misterio experimenta por su parte en casi todas las direcciones de la evolución histórica de la religión una transformación que en realidad no es sino la exaltación, la potenciación cada vez más recia de su carácter mirífico. En ella se señalan 3 grados, el de simple sorpresa, el de paradoja y el de antinomía. Lo mirum por ser lo absolutamente heterogéneo
es desde luego inaprehensible e incomprensible. Lo acatalepton, como decía Crisóstomo, aquello que escapa a nuestros conceptos porque trasciende de todas las categorías de nuestro pensamiento. No solo las rebasa, no solo las hace ineficaces, sino que en ocasiones parece ponerse en contraposición a ellas y derogarlas y desbaratarlas. Entonces, en este aspecto del numen, además de incomprensible, se convierte en paradójico porque no está ya por encima de toda razón, sino que parece ir contra la razón. La forma extrema de esto es la que llamamos antinomía, que es aún más que la paradoja, pues no solamente se producen en este grado afirmaciones contrarias a la razón, a los criterios racionales y a las leyes del pensamiento, sino que además esas afirmaciones no conciertan entre sí y enuncian respecto a su objeto oposita, es decir, predicados opuestos que parecen estar en antagonismo inconciliable e irresoluble. El mirum se presenta aquí en forma más cruda ante el humano afán de comprender. No solo inaprehensible para nuestras categorías, no solo incomprensible por su dismilitas, o sea, disimilitud, que trastorna, deslumbra, angustia y pone en peligro la razón, sino definido simultáneamente por atributos contrarios que se excluyen y contradicen. Si nuestra teoría es cierta, estas dos manifestaciones extremas han de encontrarse con preferencia en la teología mística, siempre que ésta, de conformidad con su esencia, proceda de la preponderancia de los elementos irracionales en la idea de Dios. Y así en efecto ocurre precisamente la mística. Es, en su raíz, una teología del mirum, de lo absolutamente heterogéneo, de paradojas y antinomías, de oposita y coincidentia oppositorum. Pero la mística no puede oponerse a la religión corriente. Claramente comprendemos cuál es la relación verdadera entre ambas. Si estudiamos estos aspectos evidentemente arraigados en el sentimiento de heterogeneidad provocado por lo luminoso, sin el cual no existe un auténtico sentimiento religioso, en hombres que de ordinario son opuestos a todo misticismo, Job y Lutero, por ejemplo, las paradojas y antinomías por las cuales se manifiesta el sentimiento de heterogeneidad constituyen precisamente lo que llamamos ideas a lo Job y que nadie caracteriza mejor que a Lutero. Bueno, con eso terminamos el 5º capítulo del libro Lo Santo y nos vemos en el siguiente, que es el 6º capítulo, que se llama Himnos Luminosos. Hasta pronto.